gracias a ese equipo también maravilloso que es el Lloret Negre, que sin ellos tampoco nada sería posible. Nada más, no sé que tenéis muchísimas ganas de que empecemos este viaje alucinante, pero también quiero desde aquí agradecer dos mujeres importantísimas. Una que ha sido y desde el primer momento también se ha sumado a la familia Lloret Negre, que es la cantante Carla Frigo, que esta tarde tenemos una sorpresa especial, y una mujer que es la realidad de Lloret Negre, una mujer luchadora, constante, una mujer que suma y que para ella, al final Lloret de Mar es vida. Ella es la regidora de la joventut, la regidora de platges, la regidora de la biblioteca. Desde aquí esta bienvenida, muy agradecidos de contar con ella, porque es un placer tenerte aquí. Marina, por favor, Nicolás, un placer tenerte. Molt bon dia, gràcies per la presentació, molt bon dia a tothom, moltes gràcies per ser aquí. Jo seré molt breu i diré 4 cosetes i les diré en castellà perquè em consta que aquí hi ha gent de moltes parts d'Espanya i per tant així ens entendrem tots millor. Pues bien, como decía, muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí, a todos los organizadores del Lloret Negre, a todos los participantes, a los que vais a ser premiados también y en definitiva pues a todas las personas que queréis estar aquí hoy y disfrutar de esta jornada tan interesante que nos ha organizado este equipo. Desde el equipo de la biblioteca, con Mili, el nuevo director al frente, y yo como concejala, pues simplemente deciros que estamos muy contentos y muy orgullosos de daros la bienvenida en esta 4ª edición de este festival, un festival que no para de crecer. El otro día yo hablaba con Joaquim, uno de los miembros de la organización, y mirábamos los datos y la verdad es que los números hablan por sí solos. Veíamos que, como decía Angelique también, en el 2018 se hizo esta primera edición de este festival y contabais entonces con unas 20 novelas y ahora estamos aquí 3 ediciones después, porque hubo un parón por la pandemia, una pandemia de por medio, exacto, pero 3 ediciones después estamos aquí ya con más de 200 novelas, con aproximadamente también 200 relatos. Por lo tanto, no solo este festival crece en número de participantes, sino que también diversifica, crea más categorías. Además, va dando la bienvenida a participantes pues, de muchísimas partes de España y también de muchos países del extranjero, o sea que va creciendo. Como decía antes, es un festival que no para de crecer. No solo eso, sino que además ellos ya han creado su propia marca editorial, que se dice pronto, y además, y esto pues también nos hace mucha ilusión poder anunciarlo, este año también se presentará la primera edición del Festival de Cine del Lloret Negre, que se va a realizar aquí en Lloret, en el Teatro de Lloret, los días 1, 2, 3 y 4 de diciembre, y eso también pues, no hace más que corroborar que lo que os decía anteriormente, que esto no para de crecer. Y creo que solo hay un secreto detrás de este desarrollo y este crecimiento, solo hay un secreto, y este secreto es pues la pasión, el esfuerzo y el compromiso que le ponéis a todas las personas que estáis detrás de este festival, y eso se nota. Hacéis mucho trabajo, hacéis muy buen trabajo y eso se nota. Per acabar, en català, simplement tornar-vos a donar les gràcies a tots per ser avui aquí, dir-vos que des de la biblioteca estarem sempre al vostre costat per tot allò que necessiteu, us donarem suport en tot el que calgui i convidar-vos, com us deia, a gaudir d'aquesta jornada tan i tan interessant que ens han preparat. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies, Marina. Com ella comentava, la veritat és que
tenim molta força, molta energia, a més, el que dèiem, no? Tota la força i tota l'energia des del primer moment també des d'alcaldia, turisme, totes les institucions, cultura, tota la força de Lloret, perquè al final és això, no? Lloret de Mar és un referent de cultura i Lloret Negre és el mirall del gènere negre. M'agradaria, Emili, sisplau, si volguessis donar un parell de paraules. No? Doncs comencem. A més, dir-vos que ell, l'Emili, ha sigut una persona que des del minuto 1 ha estado con nosotros. O sea que para mí es una alegría enorme y soy feliz de que sea el nuevo director porque es que no podía ser otra persona. Ya, de verdad. Y vamos a empezar ya con esta primera mesa de tertulia literaria. Por favor, nos van a acompañar José Bácaro, que será el moderador de esta mesa. José Bácaro es escritor, abogado, arquitecto, con más de 20 novelas publicadas, comisario del Festival Suburb Negra y es, más allá de lo que decimos, ¿no? La literatura une y la amistad es eterna. Es más que un escritor que presentaros, un muy buen amigo, que además lo acompañan también 4 personas muy buen amigos míos también. En este caso, él os presentará a Fernando Martínez Lainez, a José Luis Caballero y en este caso hemos tenido que hacer un cambio porque Joaquín Martín, jefe de la policía de Sant Cugat, le ha surtido un compromiso de última hora y él me ha pedido por favor que lo disculpéis. De todas maneras a él lo vamos a disfrutar después por la tarde, o a última hora, o sea que cualquiera después también lo tendremos aquí con nosotros y lo sustituirá Félix Martínez, que ahora José Bácaro os lo presentará. O sea que vamos a empezar con esta primera mesa de la realidad a la novela negra. Por favor, gracias. Hola, empezamos. Muy buenos días a todos, bienvenidos al festival. Gracias, Angelique, por su tremenda labor que está realizando y ha realizado y realizará, porque este festival no deja de crecer año tras año. Y vamos a entrar en materia, si os parece. La primera mesa de debate, ni más ni menos, que lleva por título De la realidad a la novela negra. Nos acompañan unos escritores que nos ilustrarán sobre sus visiones de esa diferencia que hay entre la novela, la ficción en definitiva, y la realidad. Y empezaríamos por Fernando Martínez Lainez, que es un veterano de la literatura, una persona con una gran historia personal de libros, con más de 50 años de oficio de escritor y que por lo tanto ha visto muchísimas cosas. Ha sido director de la agencia EFE, ha sido corresponsal en el extranjero, es alguien multipremiado en con diversos premios literarios de sus novelas, que sería muy largo de escribir. Yo, si me permitís, es además miembro de la Asociación Internacional de Escritores
ha sido ya, insistió, redactor jefe de la agencia EFE, y su último libro, que lo tenemos por aquí, es Luna de historias negrocriminales, que es una serie de relatos en el cual pues trata multitud de temas. Empiezo por la primera pregunta a ti, a ver qué nos puedes decir. ¿Cómo has vivido tú, que tiene una trayectoria de más de 50 años, la evolución de la novela de género policíaco negro? Cuando tú empezaste a escribir, la novela negra diría que prácticamente no existía con la fuerza y con la calidad y con la variedad de temas que tenemos ahora. Él, en sus inicios, y si no es así, pues me lo corregirá, vivió de la novela policíaca. La novela policíaca era una novela de intriga, se establecía un crimen y toda la novela, el ejemplo de Agatha Christie, era saber quién era el asesino. Después es cuando empezó a enturbiarse esto y de ahí nació la novela negra. Entonces, Fernando, en estos 50 años de vida, ¿qué nos puedes tú decir de esa evolución que has vivido primero como lector y después como novelista? Bueno, ante todo, muy buenos días. La verdad es que me siento muy honrado con estar aquí abriendo, digamos, me ha tocado empezar, después de mi amigo Bácaro, me ha tocado empezar esta mesa redonda. Y nada, una gran alegría estar aquí con ustedes y espero que lo pasemos bien charlando de este tema. Para empezar, pues habría que decir que la novela negra española, por llamarlo de alguna manera, aunque en rigor yo ni siquiera la llamaría así, porque no ha habido una escuela de novela negra definida, como por ejemplo ha existido en otros países. Existía y o existe o han existido o hemos tenido pues grandes novelistas que han escrito novela negra, pero no sin llegar, digamos, a establecer una especie de módulo o de escuela que pudiéramos definir como la novela negra española, ¿no? Aún así, lo que está claro es que la novela negra española tiene apenas lo que entendemos por novela negra española para manejarnos. Tiene apenas 50 años y ya parece que, en fin, me toca hablar a mí, pero parece que estamos un poco en el Jurásico, ¿no? Ya, porque habrá nombres que quizá ya ni les suenen a la generación anterior a esta, ¿no? Bueno, realmente aquí ya se escribía desde los, para entendernos, desde los primeros años después de la Guerra Civil, pues había, digamos, un mercado de novelas que podríamos decir que eran las novelas estas que llamaríamos ahora policíacas, que en realidad eran novelas de kiosco, novelas, digamos, muy baratas, con un papel muy malo. Y bueno, pues la gente era lo que la lectura que había. Había, digamos, novelas ambientadas en sitios en aquel momento tan exóticos como Nueva York o como Londres, en fin, eran este tipo de novelística de kiosco que funcionó durante bastantes años. Hay un momento en los primeros años, lo que podríamos llamar la pretransición, allí del 70 al 75 más o menos, hubo un momento en que efectivamente empieza, digamos, a surgir lo que yo llamaría una movida, ¿no? Una movida de gente que, influenciados en gran parte por la novelística que surge de una colección que era Alianza Editorial en esos momentos, pone de moda una serie de autores norteamericanos, casi todos ellos, como eran Chandler y Hammett, por ejemplo, y empieza a despertar una gran curiosidad en un público nuevo, que, bueno, empieza a ver algo diferente o bastante diferente a esta novelística de kiosco que es de la que estamos hablando, que en muchos casos era, como se pueden imaginar, con seudónimos casi todos anglosajones, claro, y además con personajes pues absolutamente todos
bastante calcados de la terminología anglosajona también, ¿no? Bueno, todo esto empieza a romperse, como digo, con esa movida, no me atrevería a llamarlo movimiento, movida, que empieza a surgir en sitios como fundamentalmente Madrid y Barcelona. Y básicamente en Barcelona, sobre todo desde el punto de vista editorial, apoyada editorialmente básicamente desde Barcelona. En Madrid empieza a surgir, como digo, pues una serie de autores que éramos muy pocos. Pues voy a mencionar ahora, por ejemplo, a Juan Madrid, para dar nombres. Estaba también gente como Julián Ibáñez, había otros nombres menos, bueno, que escribían, pero de forma esporádica y tal. Bueno, pero todo esto va constituyendo, digamos, una especie de... Carlos Pérez Merinero, por mencionar otro nombre. Esto lo podríamos llamar el Grupo de Madrid. Empezamos a movernos ahí y empezamos, digamos, a intercambiar ideas, empezamos a intercambiar, novelas, pues empezamos a opinar, a glosar un poco toda el aluvión que empezaba a llegar entonces ya de novela negra norteamericana. Básicamente, porque la novela negra en realidad es un invento norteamericano. Aquí de Estados Unidos me refiero. Es una novela que surge alrededor de una revista ya mítica, desaparecida, que se llama Black Mask, Máscara Negra. Y alrededor de este Black Mask, en Estados Unidos empieza a surgir una serie de autores que empiezan a romper el género trillado de la novela enigma, de la novela de misterio, donde lo importante era averiguar si el mayordomo era el asesino o era, en vez de ser el mayordomo, pues era el primo de la señora que era la heredera, en fin, todo ese tipo de cosas. Esto de alguna manera acaban en Estados Unidos con este grupo de autores que crean un lenguaje nuevo, que ya venía heredado incluso de otros novelistas de mucho peso en la creación, me refiero desde el punto de vista literario, como eran, por ejemplo, Hemingway, o como eran John Dos Passos. Es decir, esta es la gente que rompe un poco con ese tipo de estilo, digamos, o de literatura que no tenía nada que ver con lo que aportaba esta nueva generación, lo que luego en Estados Unidos se llamó la generación maldita y tal. Bueno, hago esta referencia simplemente por el hecho de recalcarles que la novela negra, como digo, es un invento norteamericano. Entonces, a partir de ahí, lo que se va creando es un movimiento, una movida, como decía antes, donde estos modelos, como Chandler, como Hammett, empiezan a ser, pues, francamente, imitados, porque era muy interesante, porque además planteaban, digamos, cuestiones relativas a una crítica social muy acerada de los propios valores norteamericanos, crítica que en gran parte se ha perdido ya hoy, incluso en Estados Unidos. Y entonces, alrededor, como digo, de esto pues, surge un momento. En Barcelona surge el asunto, sobre todo por la figura de Vázquez Montalbán, con su famosa novela esta de Tatuaje, que es una de las primeras novelas realmente negras, donde se empieza a mover el asunto, y además desde ese momento empieza a verse muy respaldado la acción de Vázquez Montalbán y una serie de autores aquí de Cataluña, de Barcelona básicamente, empieza a ser muy respaldada incluso por las editoriales. Todo esto va a conducir a una especie de boom editorial tremendo, y les voy a mencionar algunos nombres de editoriales para que vean cómo de la noche a la mañana pues surge esta serie de editoriales que empiezan a pedir novela negra, con lo cual ya esa demanda o esa oferta, digamos, crea una demanda importante de autores de novela negra españoles. Por citar algunas de estas, bueno, estaba Club del Crimen, aunque el Club del Crimen empieza en Madrid, pero aquí, por ejemplo, estaba Cosecha Roja, Etiqueta Negra de Júcar, estaba Bruguera, estaba Black, una colección que se llama Black, Plaza y Janés, estaba la colección Alfa,
en la editorial Laya estaba una colección muy buena que era Crimen y compañía, de Versal. Había una colección que llamaban Suspense, de Destino. Había una colección de bestsellers, Serie Negra, de Planeta. Y había, por ejemplo, unos clásicos, Gimlet, también una editorial que publicaba en la editorial Diagonal. Bueno, pues todo esto lo que crea es eso, crea una especie de globo ahí donde pues, empezamos a escribir novela negra. Muchos de nosotros procedíamos del periodismo y por razones que luego, si vienen al caso, comentaremos y tal. Pero todo esto, digamos, es curioso porque todas estas colecciones de las que estamos hablando pues han ido desapareciendo, como ustedes comprobarán. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y qué ha pasado aquí? Porque, digamos, en el año, por ejemplo, no sé, 89 o 90, existían 10 colecciones de novela negra y ahora prácticamente no existe ninguna, ¿no? Bueno, pues para mí tiene una explicación, luego podemos también mencionarlo, pero básicamente, digamos, por la ausencia, porque el globo este que pudiéramos llamar de la pompa esta de las editoriales, pues se deshincha en un momento determinado, a mi modo de ver, básicamente por falta de lectores, ¿no? Entonces, a la hora de la realidad, quizás, digamos que mordimos más de lo que en realidad el mercado daba, ¿no? Con lo cual se produce ahí una especie de desajuste, de déficit, que provoca pues el hecho eso de que gran parte de esas editoriales, que como digo básicamente estaban aquí en Barcelona, pues empiecen, digamos, a eliminar esas colecciones, porque realmente no tenían salida desde el punto de vista económico, ¿no? Es una triste realidad, pero es que es así. En Madrid la primera editorial que se atreve con ese tipo de colecciones se llamaba Club del Crimen. La fundó un editor, se llamaba Carlos Pascual, y además era con una idea pues muy ambiciosa, ¿no? Que era crear un grupo de autores, todos españoles, es decir, en lengua española, incluyendo hispanoamericanos también, claro, pero básicamente era una colección dedicada solamente a autores españoles. Club del Crimen, además, llevó unas portadas, a mi modo de ver, muy bonitas, en blanco y negro, y ahí, bueno, en esa colección, pues gran parte de lo que luego fue esta especie de movida inicial de la novela negra, pues empezaron sus armas literarias, empezaron, digamos, sus combates literarios en esta editorial que digo de Club del Crimen. Y bueno, pues a partir de ahí la evolución de la novela negra ha sido muy irregular, por esto de que quizás el gran pecado, y esto bueno podemos hablarlo en otro momento si les parece, el gran pecado quizá fue el mimetismo, esta especie de gran influencia anglosajona, norteamericana básicamente, de la novela negra, porque ellos habían sido los inventores. Yo creo que al final pues ha resultado negativa porque no ha ayudado a crear una escuela de novelística negra propia, con caracteres propios, digamos, pero es lo que había y tuvimos que tirar por el único camino que existía entonces, y al final, bueno, pues ha sido también positivo, porque aunque no exista eso que pudiéramos llamar un género literario de novela negra española muy definido, lo que sí está claro es que tenemos una serie de autores, yo creo, muy importantes, que han dejado, digamos, novelas importantes y que en definitiva, bueno, pues se han identificado en momentos determinados con el público en muchos casos, ¿no? O sea, que en ese sentido, bueno, como todas las aventuras y las literarias también que se emprenden en esta vida, pues siempre dejan un pozo un poco de decepción, pero es lo que hay y hay que seguir adelante y tal. Por eso digo que para mí la novela negra es también una especie de aventura incompleta, en ese sentido que estamos diciendo. Pero bueno, básicamente, como les digo, son dos núcleos, para sintetizar, dos núcleos, digamos, de escritores, uno en Barcelona y otro en Madrid, que empiezan, digamos, a interesarse
por la novela negra norteamericana. De ahí, digamos, empieza a venir. Importante también, cualquier novelística importante del género negro siempre se surge alrededor de o gira alrededor de dos ejes. Uno que pudiéramos llamar el eje editorial, son las editoriales, y otro las revistas. En el caso de las editoriales, ya hemos explicado un poco cómo, digamos, esa pompa en un momento crece, pero luego se deshincha, y estamos en la situación actual, donde hay muy buenas novelas, pero no colecciones de novela negra como tales. Y luego el otro eje sobre el que giraría cualquier tipo o que aglutinaría cualquier tipo de novelística de este estilo, serían las revistas. Las revistas, sobre todo en Barcelona, pues surgieron varias importantes, bien hechas además. Revistas como Gimlet, por ejemplo, y revistas como dedicadas al género negro, surgieron unas cuantas, pero todas también, en un momento determinado, también tuvieron una vida relativamente efímera. Y eso también ha resultado un lastre para la novela negra española, porque en definitiva las revistas dan pie, lógicamente, a debates, dan pie a curiosidades, dan pie a ensayos, y sobre todo, pues las revistas también permiten incluso avanzar en eso que llamamos el relato negro, que no tiene por qué ser necesariamente una novela, porque además la mayoría de estos relatos negros que estamos hablando, los norteamericanos, surgen, como les digo, alrededor de una revista. Entonces, bueno, las revistas son muy importantes desde el punto de vista de desarrollar un movimiento de cuentos, digamos, negros, de relatos negros, que es lo que luego pues va evolucionando hasta llegar a la novela, ¿no? Porque ahora la tendencia, evidentemente, pues es que todo el mundo quiere escribir novela, porque piensa que, claro, que eso le va a resultar más rentable y le va a hacer más popular o más famoso, lo que sea. Pero lo que podríamos llamar el aprendizaje normal de cualquier escritor es primero, digamos, luchar con el relato corto. Luchar con el relato corto y, sobre todo, en la novela, en lo que podríamos llamar la novela negra. Que hay todos los grandes escritores de novela negra han empezado contando cuentos, contando relatos. Y esos relatos han ido, digamos, fortificando literariamente al autor, y hasta que publica la novela. Entonces, cuando se publica la novela, normalmente ya el autor está muy forjado en esa escuela del cuento corto. Y bueno, pues no sé, luego yo como el tema es tan amplio, si les parece, podemos seguir hablando del tema. Cualquier pregunta me quieran hacer, pues encantado de responderles. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. La novela negra, para sintetizar un poquito mi punto de vista, nace como consecuencia de la sociedad nueva que se crea, en la cual vivimos, respecto de la anterior. Una sociedad en la cual los valores han cambiado, los valores de referencia, los ejes que mantenían a la sociedad en funcionamiento, la familia, la educación, la religión, están desapareciendo. Entonces, aparece un programa, aparece, digamos, un escenario completamente nuevo en que esos valores se ponen en cuestión y, por lo tanto, cuando en una sociedad todo está en crisis, y ya hemos vivido históricamente momentos muy parecidos, aparece una literatura que la refleja. Y esa literatura es la novela negra, en la cual los escenarios, los temas, los personajes son de otra índole, de una índole, si me permitís, más revolucionaria, con un cambio radical respecto de esa novela policíaca que Fernando situaba en el inicio de la novela negra, que ya ha pasado a la historia. A la gente no le gusta, como él ha dicho muy bien, saber si el asesino era el mayordomo. Lo que le interesa es saber las razones profundas por las cuales el crimen se justifica y se realiza. Mi siguiente ponente que tengo al lado es Félix Martín. Félix Martín es subjefe de la Policía de Badalona y precisamente nos ilustrará de esto, nos ilustrará de
¿cuál es, desde su punto de vista de escritor y al mismo tiempo de policía, ese abismo que muchas veces puede existir entre literatura y entre realidad? Por favor. Buenos días, ante todo. Agradezco mucho a Lloret Negre que haya tenido la deferencia de invitarme, aunque haya sido en el último momento, cogido por el lazo, para de alguna manera suplir a Martín, a quien por cierto hace como una veintena de años que conozco, por cuestiones profesionales. Cuando él era jefe de aquí de Lloret, o estuvo ahora actualmente jefe en Sant Cugat. Nos conocemos de otros escenarios y hemos venido a confluir en estos. Hace un momento la Inés hablaba de diversas fases, diversos recorridos de la novela negra. Y yo, desde el punto de vista de la policía, me metí en la novela negra, me metí a leer con Vázquez Montalbán. Y para mí fue muy curioso ver que Vázquez Montalbán tenía un protagonista que era un detective, no era un policía. A diferencia de Montalbán, ¿no? que sí que es un policía, o de Jaritos, que sí que es un policía. Como decías antes, eran tiempos de transición en los que el tema de la policía pues no era una cosa que parece ser que pudiera ser novelada, no tenía suficiente entidad, o a lo mejor pues no podía ser tan bien vista. Y metemos a un detective y sacamos policías, que son corruptos y tontos, básicamente. Ni se enteran, o solo se enteran para poner lo que se dice profesionalmente el cazo. Claro, con los años empieza a conocer otro tipo de policías en otro tipo de literatura. Luego sale González Ledesmas, evidentemente, que nos saca su famoso comisario, aquel que tenía en la comisaría allí en Conde del Asalto. Veo los de fuera y sobre todo empiezo a ver policías que escriben novela negra. Y esto parece que me llamará todavía mucho más la atención. Un policía que se mete a escribir novela negra. Hace poco, en la presentación de la novela de una abogada con la cual me une cierta amistad, yo le preguntaba, perdón, de una jueza con la cual me une cierta amistad, yo le preguntaba, ¿tú hasta qué punto puedes escribir lo que vives, lo que ves? ¿Hasta qué punto te puedes tú inspirar en tus casos particulares? ¿Y hasta qué punto puedes tener miedo de no meter la pata, de no irte más allá de la cuenta? ¿Y qué hándicaps tienes? Y coincidíamos en algunos. La gente yo me imagino que un médico que escriba sobre medicina o un abogado que escriba una novela sobre abogacía siempre tendrá aquello de decir, no estaré siendo demasiado técnico, no me estaré alejando mucho de lo que es lo que normalmente se conoce a nivel popular. Por ejemplo, desde el punto de vista de mi trabajo, del trabajo de policía y luego de mi afición, porque no deja de ser una afición, de escribir, yo en muchas ocasiones estoy viendo películas con mi mujer, que está aquí haciéndome una fotografía con mi mujer, y empiezo a escribir y le digo, ¡hala! Eso no puede ser, eso no se lo cree ni Dios, esto no es así, estos procedimientos, este tío estaría ya en la calle. Y me dice, sí, pero la gente por la general no solamente no lo sabemos, sino además estamos convencidos de que este es el sistema que se utiliza. Hasta hace bien pocos años, un abogado, hasta hace bien poquitos años, a lo mejor 4 o 5, un abogado no podía hablar antes con su defendido antes de que le tomara declaración la policía. Y ni se le ocurriera entrar y decir, ni hablar, ni comentar ninguna cosa, porque el procedimiento era este. Ha cambiado para bien, para mal. Como sea, pero ha cambiado. Claro, sin embargo, en todas las novelas vemos que la policía interroga a un individuo antes de que esté presente el abogado, y lo vemos tan normal, porque lo hemos visto en las películas americanas, lo hemos visto en las películas inglesas, lo hemos visto en las películas hasta danesas y tal. Y la realidad es muy diferente de esta que nos dan. Luego viene hasta qué punto puedes poner en una novela cosas en las que tú hayas conocido de primera mano. Mi primera novela se basaba en un asesinato que se cometió precisamente en Badalona.
de un individuo que mató, ahora como han transcurrido ya 30 años y lo puedo decir tranquilamente, 35 años, un individuo que era muy sospechoso, tenía todos los números de haber sido él el que había matado a su cuñado por un tema de drogas. Y decías, bueno, esto lo puedo poner, lo metí evidentemente pero con calzador. Era creíble, no era creíble todas las historias que hablemos de policías, los policías. Por ahí dicen de que la realidad supera la ficción. Yo no lo creo. Quiero decir, uno se puede inventar lo que le dé la gana. Alguien lo decía también hace poco en otra mesa en la que estuve. Uno se puede inventar lo que le dé la gana. Pero al final, cuando tú te has inventado lo que te dé la gana, lo más brutalmente espeluznante, siempre al cabo de un tiempo coges, abres La Vanguardia, por ejemplo. Yo leo La Vanguardia, se puede leer cualquier periódico. La abres y te das cuenta con que dices, perdón, coño, esto es más fuerte que lo que yo me inventé. No hay nada inventado, evidentemente. Cualquier cosa se puede vivir. La realidad entre novela negra, la relación entre la realidad de la novela negra y la profesión de policía, claro que existe. Claro que existe. Como de la misma manera que un abogado que escriba, o cualquier persona que escriba sobre abogados o sobre médicos, va a escribir cosas que realmente son creíbles. Yo creo que sí que están cerca, están bastante cerca. Incluso diría que la novela negra queda por debajo de la realidad, en contra de lo que dicen algunos. Yo creo que queda por debajo de la realidad porque precisamente la gente que escribe se basa mucho en el procedimiento, y eso es un problema que tenemos. Yo me encuentro con ese problema. En mis novelas hay mucho procedimiento y a veces pienso que no tiene que haber tanto procedimiento porque no es interesante o es desconocido. La novela negra, la novela negra yo pienso que queda siempre por debajo de la realidad de lo que pasa. Hace poco releía un libro, se llama La semilla de las violencias, de Rojas Marcos. No es una novela, trata de diversos casos. Hay uno que es una novela de los años 90, no es una novela, es un libro de los años 90. Hay un caso que a mí me dejó varios días, que no es que me despertara, pero cuando me despertaba me acordaba de él. Es un individuo que secuestra a una niña para abusar de ella y ha de matarla, y el hombre no se atreve a matarla. No puede. Ha podido hacerle 20.000 perrerías, pero no se ha atrevido a matarla. ¿Qué es lo que hace este hombre? La ha metido dentro de un saco, ha hecho un agujero en el patio de su casa, la ha tirado adentro y como no se atreve a matarla, la ha enterrado con la propia arena. Con lo cual la cría al final muere ahogada, enganchada a un osito que tenía de peluche. Yo como escritor, en la puñetera vida se me hubiera ocurrido escribir esta escena. Y es una escena de la realidad, es una escena objetiva. Este tío evidentemente, no sé si le darían la silla eléctrica 2 o 3 veces, y tal, por si acaso. Nunca se me hubiera ocurrido. Por cierto, es una novela, un libro que para los que penséis que a lo mejor los escritores nos pasamos contando historias y nos vamos muy de margen, os recomendaría que leyerais este libro. Y bueno, si van saliendo preguntas ya iremos diciendo. Bueno, a ver, yo vuelvo a lo mío. Dentro de ese cambio de estructura social en la cual nos encontramos ahora y de valores, antes os he mencionado la religión y la familia como otros ejemplos, pero hay uno que atenta a algo tan aparentemente inamovible como es la realidad sexual del individuo, que también está en cuestión. Imaginaros una sociedad, la nuestra, en la cual esa identidad sexual está en movimiento. Parece que se puede y se hace pasar de un extremo a otro, cómo existe crisis de valores. Bueno, dicho esto, pasaremos al siguiente ponente, que es Rafael Guerrero. Rafael Guerrero es investigador privado y, por lo tanto, nos va a dar una visión desde el punto de vista no del policía, sino de aquel que por un encargo, vamos a llamarle profesional, privado, se dedica a investigar. Entonces, yo siempre me ha gustado distinguir la capacidad y las limitaciones que tiene un policía y un detective privado, que no son ni muchísimo menos las mismas. Y me gustaría que esto nos lo aclararas.
Hola, buenas, ¿se me escucha? Gracias. Bien, lo primero, gracias a la organización. Félix, me ha encantado lo que has dicho como policía, yo como detective privado y como uno de los personajes más icónicos de la novela negra. Evidentemente, cuando la figura del policía cuando sale la transición era complicado, ¿no? Porque era una figura, bueno, como pasa no solo en España en ese momento, ¿no? Incluso en Latinoamérica, ¿no? Intentar hacer una novela con un policía, yo creo que produce, por desgracia, y es una pena, porque no debería ser así, pero producía a lo mejor que no se creyera mucho, ¿no? Tal vez la figura del héroe, porque en el fondo el detective privado, sobre todo en los años 50, ¿por qué tenía tanto glamour o tanto? Porque se metía donde nadie se quiere meter. Es que esa es la clave. El problema, o sea, un detective privado en el fondo tiene un encargo privado. Ahora hablaré muy rápidamente de las limitaciones que tenemos, que no son tantas, pero bueno, en el fondo está donde el cliente no quiere estar. Está escarbando, no tiene una nómina, él cobra por sus servicios, no sabe dónde se va a encontrar, no lleva pistola, aunque todo el mundo piense que sí, no tiene una cobertura del Estado, no tiene una pensión si le pasa cualquier cosa, está a las bravas, ¿sale? Entonces esa figura pues se mitifica, al final se mitifica, porque es normal, porque es supuestamente tiene a la gente detrás, no quiere que investigue, algunos les dan palizas, acaban familias desestructuradas se separan, alcohol, lo que ya se sabe, ¿no? Bueno, la realidad hoy en día, en el siglo XXI, y por lo que yo escribo mis novelas desde hace 10 años, es justamente para intentar desmitificar la figura del detective privado español, también para que se conozca. Pepe Carballo, para mí, es un detective que refleja muy bien la sociedad barcelonesa, sus técnicas de investigación, pero bueno, está enfocado más en el personaje y en una España que hoy en día prácticamente no existe, es completamente distinta. El detective privado está regulado, igual que la policía, ellos tienen una ley de seguridad pública, nosotros tenemos una ley de seguridad privada y prácticamente hacemos lo mismo, o sea, resolvemos casos. Ellos resuelven delitos, nosotros resolvemos asuntos privados, delitos que no sean perseguibles de oficio, y la limitación es la ley, pero en el fondo las técnicas hacemos tronchas. Troncha es hacer una vigilancia, estar metido en el coche con los donuts ahí, con los cafés, seguimos a personas, intentamos que no nos descubran, y siempre, y esto es muy importante, igual que cuando la policía inicia un expediente de investigación, está basado en un hecho y tiene que haber una legitimación, no se pueden hacer investigaciones arbitrarias. Pues el detective privado es lo mismo. Nosotros necesitamos un cliente que puede ser cualquiera de ustedes, cualquier persona. Yo siempre digo que en la vida hay que tener 3 profesionales muy cerca, que es un médico, un abogado y un detective, porque nunca se sabe cuándo vas a necesitar información en defensa de tus intereses. Entonces el cliente lo que hace tiene que tener un interés legítimo para contratar a un detective. Cuando yo novelo mis casos, porque mis casos en mis 5 novelas y más de 10 relatos que he publicado, cuando me gusta mucho que el escritor siempre tiene que enfrentarse al relato, es fundamental. Yo lo que he tenido es en ese fondo de armario, porque todos los escritores que yo conozco, y conozco a grandes escritores, me prologó Juan Madrid, mi 3ª novela, siempre bebemos de la realidad. Eso es así. Puede haber alguien que tenga una imaginación brutal y todo sea inventado, pero yo creo que no. Prácticamente siempre bebemos de la realidad. La clave no es el caso que yo he tenido y lo he plasmado, sino cómo lo he plasmado. Es como el policía que escribe, cómo plasma lo que ha vivido. Él va a beber de su realidad. Seguramente va a tener compañeros buenos, cabrones, investigados que se las saben todas. Y efectivamente, lo que has dicho, mucho de lo que vemos en las noticias, pues nosotros le sabemos dar la vuelta, porque nos inspira, es que es la clave, nos inspira para contar una historia. ¿Tenemos ventaja? Bueno, podemos decir que en parte sí, porque vemos lo que la gente no ve. Cuando suena el teléfono un lunes por la mañana y me llama una madre porque su hijo ha desaparecido desde el viernes y no ha vuelto a casa,
Pues evidentemente todo eso me da las conversaciones que tienen, cómo pues te lo sabes plasmar. Ojo, siempre desde un punto de vista de confidencialidad, porque lo que no podemos hacer es que en nuestros escritos se pueda identificar claramente ni a clientes ni a investigados, que se pueden identificar, pero evidentemente puede leerlo alguien y decir, uy, esto me suena, pero bueno, no se identifica a la persona. Entonces los límites es la ley, tener claro que la investigación tiene que ser legítima. Tenemos un sistema de calidad que yo llamo, que es la Unidad Central de Seguridad Privada, que es la que nos hace las inspecciones para evitar que pueda haber mala praxis, que se puedan violentar derechos a la intimidad, poca proporcionalidad en las investigaciones, y más o menos es eso. Gracias. Bueno, a mi izquierda, sin que eso signifique nada, está José Luis Caballero, un gran amigo desde los primeros tiempos de nuestros avatares de escritor, que pues ha escrito múltiples libros. Entre sus tareas como promotor de la cultura está el ser secretario del Club John le Carré, de la cual a mi derecha, que tampoco significa nada, está Fernando Martínez Lainez, que es su presidente. Dicho esto, y con la experiencia que él tiene desde haber participado de ser periodista de la CNN y de haber participado también estar en varias editoriales y en varias redacciones de periódico, yo le preguntaría, como periodista, ¿qué diferencia también estableces entre la literatura de ficción y la realidad? Y también me atrevería a decir que nos recuerdes aquellas experiencias tan divertidas que tenías tú con los horóscopos. Adelante, por favor. Bueno, ante todo, hola a todos. Claro, la respuesta fácil de una pregunta así sería, bueno, el periodista se dedica a analizar la realidad, a explicar lo que sucede o lo que ve, y el novelista inventa sus historias. Pero si os creéis esto es que sois un poco ingenuos. No funciona así la cosa. El periodista está buscando información y luego la transmite de acuerdo a su propia ideología, de acuerdo a los intereses del medio para el que está trabajando y de acuerdo a meterse en líos lo menos posible. El novelista recoge información y la transforma después en una historia que puede ser más o menos cercana a la realidad. Yo cuando me preguntan esto siempre recuerdo una frase que me encantó. Los que sois lectores de espionaje, de novela de espionaje, supongo que conoceréis a Markus Wolf, que fue el último jefe de la Stasi, de la policía política de la Alemania Oriental, y también a Walter Schellenberg, que fue el jefe del contraespionaje de las SS durante la guerra. Pues Markus Wolf, en una entrevista, dijo que había más verdad en las novelas de John le Carré que en las memorias de Walter Schellenberg. Esto quiere decir que no nos engañemos, que cuando un novelista está contando una historia, probablemente ha buscado información en todos los rincones, ha sacado lo que ha podido, ha tenido que inventar lo que era necesario para contar el relato, pero no quiere decir que todo lo que esté contando sea producto de su imaginación, ni mucho menos, creo que eso está claro. En cuanto al periodista, bien, yo he ejercido casi 30 años de periodista, he trabajado desde el periódico Mundo Diario, que es donde empecé, he trabajado muchos años en la revista Lecturas, he trabajado, incluso he escrito cosas para Playboy, bueno, en los sitios más variopintos. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues adaptarte al medio en el que estás trabajando, buscar la información y tratarla de la manera que las circunstancias exigen que la trates, ¿no? En definitiva, yo lo que creo es que
tanto el novelista como el periodista, incluso como los investigadores o los agentes de inteligencia, estamos trabajando todos con la misma herramienta, que es la información. Estamos buscando información y entonces después uno la plasma de una manera o de otra. Para poneros un ejemplo, bueno, es lo que decía Bácaro ahora mismo, sí, que a veces lo he contado y la gente se ríe porque parece que sea algo chistoso, pero bueno, yo en la revista Lecturas hacía varias cosas. Por ejemplo, para mí me reservaban siempre la especialidad de la familia real, que eso también habría mucho que hablar. Y durante una temporada me encargaba de las páginas del horóscopo. No es que yo hiciera el horóscopo, había un supuesto técnico que preparaba el horóscopo, me lo traía y yo lo ponía en página. Yo era un redactor de mesa, que se llama. Y claro, a mí me traía, cada mes me traía las 4 semanas, los 4 horóscopos de la semana, y entonces yo los colocaba en la página. Pero claro, yo los colocaba en la página según el espacio que tenía, según si tenía que correr más o menos. La mayoría de veces me equivocaba de semana, lo ponía donde no era, recortaba todo lo que decían del horóscopo, recortaba cuando no me cabía, a veces cambiaba el signo del horóscopo porque por el espacio no me iba bien, entonces cambiaba tal. Y entonces el horóscopo quedaba muy bien, ¿no? Quedaba todo encuadrado en la página. Claro, luego oías gente que decía, sí, lo ha acertado mi horóscopo, es eso lo que me ha pasado. Y pensamos, mare de Déu, señor. Claro, y este tipo de... Claro, esto es gracioso, y bueno, no tiene mayor importancia porque nadie en su sano juicio se cree lo del horóscopo, pero con otro tipo de cosas, con otro tipo de informaciones, sí que podía ser más grave. O sea, yo he manipulado información que recogía en la calle y me siento muy orgulloso de haberla manipulado, porque yo trabajé en Mundo Diario, por ejemplo, en el tardofranquismo desde el año 73 hasta el 76, más o menos, trabajé en Mundo Diario, y cuando yo daba crónica de una manifestación obrera en el Bajo Llobregat, que es donde yo era digamos, el corresponsal del periódico, pues una manifestación que había 20 personas se convertía en 200 cuando yo lo ponía en el periódico. Y eso siento que era algo que tenía que hacer. Y claro, cuando dices esto piensas, bueno, pero un periodista no debería ser objetivo. Sí, hay una tendencia a la objetividad. Intentas ser objetivo cuando es necesario ser objetivo o cuando no tiene demasiada importancia. Pero bien, yo creo que hay que ser honesto en esto, hay que ser sincero, y cualquier persona, aunque sea objetivamente un profesional de lo que sea, tiene un modo de pensar, tiene una ideología, tiene unos enemigos, tiene unos amigos, y eso es irremediable. Yo creo que eso no tiene remedio. Así que cuando hablamos de diferencias entre novelista y periodista, bien, sí, hay diferencias, evidentemente, pero cuidado que son relativas. Sí, Fernando, tú que has vivido muchos años, y que has conocido un tipo de sociedad, incluso la franquista, y la evolución, la democracia, y ahora la supuesta también democracia que tenemos, o falsa democracia, ahí hablaríamos mucho. ¿Qué crees que es el papel, o cuál piensas que es el papel social y educacional de la literatura? ¿Crees que la literatura puede mejorar la sociedad? ¿Crees que cuando alguien lee una novela puede sacar un resultado moral, una enseñanza moral de esa novela? ¿O crees que todo queda en la ficción? ¿O que esa ficción, a veces tan sangrienta, lo que hace es despertar todavía más los bajos instintos y hacer peor a la sociedad? Pues la verdad es que la pregunta se las trae. Yo estoy por no contestarla, pero bueno. Realmente es que has hecho una pregunta muy difícil. Tiene mucho que ver, yo creo, también con aspectos individuales. Es decir, creo que es muy difícil generalizar este sentido. Lo que sí me parece claro es que, considerar desde un punto de vista global, yo creo que la literatura va teniendo cada vez menos influencia
en eso que tú señalas, en esa especie de decadencia o auge criminal, por llamarlo de alguna manera. Vivimos en una sociedad criminal, básicamente en muchos aspectos, y yo creo que en muchos aspectos también la criminalidad o los criminales van ganando la partida. Porque no olvidemos, por ejemplo, estamos hablando ya de estados que son prácticamente, bueno, lo que se llaman los narcoestados estos, es decir, donde básicamente el Estado ya es casi criminal en ese sentido, o sea que vivimos en una sociedad donde hay ciudades grandes, megalópolis, que son auténticas selvas, donde hay barrios prácticamente donde no existe más ley que la ley de la jungla, ¿no? Bueno, como todo en esta vida, pues, lógicamente las fuerzas del orden también han avanzado mucho, hacen lo que pueden en muchos casos. La corrupción está ahí, de todas formas, no lo olvidemos, y la corrupción en muchos aspectos pues se ha infiltrado prácticamente en todos los estratos, en todos los niveles de la sociedad, y eso es una tendencia imparable, por lo menos en muchas latitudes. Junto a eso, lo que sí podría decir es que la literatura, sí, para muchas personas supone un ejercicio de catarsis. Es decir, hay libros que nos impactan por su aspecto moral y que, en definitiva, bueno, pues también nos llevan a intentar ser un poco mejores, o intentar, digamos, ver las cosas desde el punto de vista ético con más limpieza. Pero yo no soy muy optimista en este sentido, y perdónenme, porque además el asunto de las redes sociales, que para mí es nefasto, y las redes sociales nos están llevando a una especie de lavado de cerebro colectivo total, donde, bueno, pues ya cada vez lo que es la literatura esa, que todos entendemos por literatura, pues va siendo muy marginal para muchos sectores de la población, y todos nos guiamos ya por el famoso aparatito de los móviles y de la cuestión esta de Internet y tal, donde evidentemente el 90% de las cosas que salen ahí o son mentiras o son basura. Pero eso es lo que hay. Bueno, ya no hablemos de la televisión, por ejemplo, desde el punto de vista también de la narrativa, de la literatura y de la narrativa policial, que podría efectivamente, porque no olvidemos que la novela negra fue un revulsivo en su momento, desde el punto de vista ese que estamos diciendo, de la crítica social a una sociedad muy corrompida, como era el caso de la sociedad norteamericana en este caso, con el gangsterismo y todo aquello de la ley seca y todo aquel asunto. Bueno, pues este tipo también de crítica social cada vez va teniendo menos impacto porque, crítica social leída, digamos, cada vez va teniendo menos impacto precisamente porque lo que llamamos el medio audiovisual está arrasando, digamos, con la crítica, está arrasando con la literatura que pudiéramos llamar crítica desde el punto de vista criminal. Todo lo que la gente ve pues son los telefilmes estos que son pues muy irreales, muy manidos, muy tal, bueno, con escenas ahí que en definitiva, bueno, pues no tienen demasiado sentido desde el punto de vista de que realmente haya crítica, una crítica a fondo de lo que se está planteando ahí. Y bueno, en resumen, pues creo que de todas maneras hay que seguir haciendo el esfuerzo, que la literatura está ahí básicamente como una tabla, una pequeña boya, una boya de salvación, más individual que colectiva, pero que existe. Es decir, que creo que hay determinados autores, determinados libros que sí pueden cambiarnos, o pueden cambiar nuestra mente, sí pueden cambiar nuestra mentalidad, pero tenemos que hacer el esfuerzo, primero de leerlos, segundo de tratar de aislarnos en el momento de la lectura de otra serie de
de aditamentos que los tienen más o menos perturbados casi prácticamente todo el día, empezando por el propio ganarse la vida, que es muy duro ya y que eso exige también, es una forma de alienación que evidentemente cuesta mucho trabajo desprenderse de ella, pero, como digo, bueno, pues esa especie de tabla de salvación, yo creo que hay que agarrarse a ella. La literatura, en muchos casos, contribuye a esta especie de elevación moral y tenemos que atenernos a eso, sin olvidar, como digo, los otros aspectos negativos que he señalado, que creo que son cada vez más apabullantes y cada vez, digamos, más masivos y que, en fin, ojalá cambie la tendencia, pero lo veo difícil, la verdad. Bueno, vamos con Félix Martín. Estamos, yo creo, todos los presentes de acuerdo en que nunca la información había tenido el peso específico y la capacidad de maldad o de bondad como la tiene ahora. Entonces, yo te preguntaría, Félix, si en algún momento esa manipulación de la información o esa utilización espúrea de la información te la has encontrado en tu vida profesional y si te parece correcto que nos dieras unas pinceladas de opinión sobre un individuo que se llama José Manuel Villarejo Pérez. Gracias. ¿Va? Sí, a Villarejo no le conozco. No le conozco. Sí. O no, porque a veces aprendes de mucha gente. A veces lo bueno lo aprendes de buena gente y lo malo que no tienes que hacer también lo aprendes de mucha gente. Yo recuerdo cuando cursaba Sociología y Criminología, que cuando nos hablaban de las organizaciones en general, marcaban toda una tipología, ¿no? Y recuerdo que hablaban de unas organizaciones que servían básicamente a sus propios miembros. Estaban montadas para servir a sus propios miembros. Y no sé por qué englobaban a la policía dentro de estas. Yo, que en 30 y pico años de policía, lo único que me he llevado a mi casa es un sueldo. Afortunadamente, cuando las cosas han ido mal en este país, no he dejado de cobrar, y cuando han ido muy bien, he seguido cobrando lo mismo que se cobra en la administración, que es más bien poquito, y tal. Pero bueno, no ha faltado. Pero es la única cosa que me he llevado. He visto gente que, bueno, por los municipales se supone que entraban gratis al cine, los policías nacionales y los chapas, que se llamaban entonces, entraban en las discotecas y en los bares y no pagaban sus consumiciones y cosas por el estilo. Volviendo a Villarejo. Villarejo no es el único caso. ¿Alguien se acuerda de Amedo? Amedo era aquel policía que se supone que había montado el GAL, y una de las cosas que se decían es que era un individuo de que la mitad del presupuesto se lo gastó pues en prostíbulos y tomando copas, y luego, para poder justificar lo que se había gastado, decidieron montar un secuestro y pillaron a quien no tenía que ver nada con el tema, para el que supuestamente tenían que haber dedicado todos sus esfuerzos, sin olvidar que eran cloacas del Estado. Recordaréis que no sé si era ministro o era un subdirector del Estado, fue a parar a la policía, creo que había sido ministro. Perdón, fue a parar a la cárcel. Hace un par de años, 3 casi, antes de la pandemia, bueno, una de mis hijas se fue a Madrid a hacer un máster en comunicaciones y tal y cual, y se encontró con un individuo. Sí, es un señor muy amable, muy simpático. Dice, oye, que es policía también. Digo, sí. Digo, ¿qué hace ahí? Dice, no, porque parece ser que está un poquito así apartado de la policía y tal y cual. En este momento la está dejando, se está buscando una segunda actividad y viene a hacer este máster en audiovisuales. Mi hija trabaja en el telediario de Televisión Española, por cierto, lo aprovecho para decir lo contento que estoy y tal, ¿no? Bueno, el caso es que, digo, ¿y cómo se llama este señor? ¿Quién es? Y me da el nombre. Madre de Dios. Era un tío
de los de las cloacas del Estado, de las cloacas del Estado, que había estado metido en montones de cosas. El Estado necesita servicios de información. José Luis lo sabe mejor que nadie. Necesita servicios de información. Y hay gente indudablemente que saca beneficio de los servicios de información, beneficios para ellos mismos, beneficios propios. Yo creo que Villarejos es uno de ellos. Villarejos es un señor que es un policía y que indudablemente todo aquello que tenga conocimiento por ser policía tiene que ponerlo como mínimo en manos del fiscal. Y Villarejo lo pone en sus manos y en su cuenta, supongo que en Suiza. Yo lo veo así a este señor. Ha pisado la cárcel, la pisará seguramente, o no, a lo mejor le pasa como a un famoso político de por aquí cerca, que todo el mundo parece ser que sabe que están esperando que se muera antes de enjuiciarlo y meterlo en la cárcel, no vaya a ser que vaya a hablar más de la cuenta. Y esa es mi opinión sobre Villarejos. Yo creo que es el antipolicía, creo. Bien. Bueno, pasemos a Rafael Guerrero, si te parece. Desde tu punto de vista de escritor y de investigador privado, cuando lees novelas y ves personajes como, no sé, Maigret de Georges Simenon, o Philippe Marlowe, o Hércules Poirot, ¿qué grado de verosimilitud entiendes tú que tienen y qué crítica les harías o qué comparación les harías con realmente el detective privado como puede ser tú? Yo hice hace unos años y en la Universidad de Salamanca, en el marco del Congreso Negro, hice una comunicación, una charla en la cual se titulaba Solo soy un detective de verdad, y lo que hice fue exponer un caso real y cómo lo hubiera resuelto Carballo, Sam Spade, creo recordar, y no sé, era Miss Marple, bueno, era así, ¿no? Para que se pudiera ver las diferencias. A ver, evidentemente, cada detective, cada personaje, hay que verlo en la época en la que se ha construido y cómo ha podido manejarse en los casos, las técnicas de investigación, las fuentes de información. No era lo mismo hace 50, 100 años que ahora en 2000. Con lo cual, ¿yo qué puedo decir de esos personajes? Pues que me encantaría vender lo que vendieron ellos, es lo que hay que decir, porque son personajes icónicos, están ahí. Cuando los hemos leído, pues oye, si han tenido tanto éxito será por algo, ¿no? Será porque los lectores se han sentido identificados, se han sentido cómodos en su sofá viendo cómo sufrían, porque, bueno, cuando estás en los bajos fondos y estás intentando sacar información, en la época de la ley seca, con los gángsters, ¿no?, con las pistolas, que pues siempre acabas mal, pues me imagino que esos personajes pues lo pasaban mal, y el escritor que los plasmaba pues estaba metido en su piel, porque cuando nosotros escribimos nos metemos en la piel de nuestro personaje. Prácticamente cuando te metes en una novela estás tan centrado en él, porque aunque seas un escritor mapa, como es mi caso, que tengo todo estructurado, tengo una escaleta, escribir un libro es un proceso vivo y muchas veces cambias, ¿no? Pero la verdad es que te metes tanto en el proceso creativo de la novela que prácticamente te abstraes de muchas cosas más, que para los que tenemos una profesión, que es la mayoría de los escritores, porque no puedes vivir de la escritura, pues es complicado. Entonces, ¿qué puedo decir? Pues nada, la diferencia es que hoy en día, es lo que intento plasmar en La verdad no hace amigos y en mis anteriores novelas, es que el detective privado de hoy, para bien o para mal, pues está sujeto a una regulación. ¿Que ficcionándolo podemos saltárnosla? Claro, sí, por supuesto. Mi personaje hace cosas que yo en la vida real como detective no hago o no debería hacer, ¿vale? Pero siempre que sea verosímil y siempre que no sea una cosa muy exagerada, porque es uno de los límites que yo tengo al escribir autoficción. Yo, el día que cree un personaje totalmente inventado, vayan a flipar, porque es que voy a hacer que haga todo lo que he querido poner para hacer y no puedo hacerlo, ¿no? Porque es justamente autoficción. Entonces, respondiendo a tu pregunta, bravo por esos personajes, creo que han quedado ahí, algunos se han reinventado con otros autores una vez muertos. Pongo el caso de los casos de James Bond, por ejemplo, de Ian Fleming, que yo lo reivindico mucho, aunque bueno, aquí hay grandes expertos, pero bueno,
Creo que sus novelas se han quedado un poco por debajo de la ficción cinematográfica, pero yo recomiendo que leáis mucho a Ian Fleming, aunque luego se reinventó con otros autores que la verdad es que no los he leído, no sé si vosotros los habéis leído. Y un poco es eso lo que puedo decir, que bravo y que a lo mejor algún día consigo vender lo que ellos. José Luis, voy por ti ahora. A ver, como periodista con mucha experiencia y habiendo formado parte de un elenco de editoriales y sobre todo de periódicos, quisiera que nos ilustraras sobre dos cosas. Primero, sobre la censura interna de la información que se da, desde el punto de vista de los directores de periódicos, etcétera, etcétera. Y después incluso de las órdenes que se pueden dar de determinados temas, tratarlos de una o de otra manera, no ya censurarlos, eliminarlos, sino manipularlos. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, a ver, yo he trabajado en varios medios y te podría decir que órdenes directas del director sobre qué has de hacer no es fácil, o sea, no es una cosa que se haga habitualmente. Lo que ocurre es que tú ya te metes en un medio de comunicación que ya sabes qué orientación tiene, o sea, es evidente, entonces ya sabes, de entrada no hay que ser muy listo para saber lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Claro, a ver, yo ahora te hablo, por ejemplo, yo trabajé una temporada en el Correo Catalán. Llevaba un suplemento del Bajo Llobregat del Correo Catalán. El Correo Catalán, en aquella época, pues todo el mundo sabe, o debería saber, que era un medio de Convergència Democràtica o de Convergència i Unió de la época. Entonces, claro, si yo entro a trabajar ahí, ya sé de qué va. Lo que resulta absolutamente inútil e improcedente es que yo haga un reportaje, un artículo en el que critique a Convergència. ¿Quiere eso decir que yo me identificaba con eso? No, es que era mi medio de vida. Y creo que eso todos lo entendemos, ¿no? Yo he estado trabajando ahí en el Correo Catalán y recuerdo perfectamente que el director, yo trabajaba para, ya os digo, para suplementos comarcales, ¿no? El director de los suplementos comarcales era un individuo, que, por cierto, que acabó en la cárcel, pero este hombre era el director y su trabajo consistía durante todo el día en falsificar recibos. Claro, yo lo que no me gusta hacer es hablar de cosas de oídas, de que me han dicho que aquí tal, pero yo os hablo de lo que yo he vivido. Y yo sé que este señor, que sé cómo se llama, no os lo voy a decir, y estaba en el despacho de su dirección, allí bueno, que estaba en la calle Consell de Cent, que es donde estaba el Correo Catalán, pues este señor se pasaba la mayor parte del día falsificando recibos. Esto quería decir que lo sabíamos todos, o lo deberíamos saber, que aquel periódico era también un modo de trasegar dinero más o menos ilegal de Convergència y de lo que se llama habitualmente el blanqueo de dinero, ¿no? Claro, yo os digo lo que sé y lo que he vivido. También, como os he dicho antes, yo he trabajado en Mundo Diario, estuve mucho tiempo. En Mundo Diario yo era corresponsal en el Baix Llobregat y el jefe del grupo de corresponsales comarcales era Francesc Baltasar, que aparte de que era una muy buena persona y muy amigo mío, Francesc Baltasar fue alcalde de Sant Feliu del PSUC, comunista, durante mucho tiempo, y luego fue conseller de la Generalitat. Pues este personaje, Francesc Baltasar, dirigía a los corresponsales que trabajábamos en el periódico. Allí mismo, el Mundo Diario, en el piso de arriba, donde estaba la dirección, tenía un despacho Gregorio López Raimundo, que era el secretario político del PSUC, del Partido de los Comunistas Catalanes. Y entonces, ¿qué orientación tenía el periódico? Cielos, pues esta. Bueno, eso tampoco me voy a salvar yo. Yo también era militante del partido en aquel tiempo. Y entonces el trabajo que hacíamos ahí pues era totalmente ideológico. Lo que pasa es que eran épocas difíciles, que no se podían decir las cosas, ya os imagináis, ¿no? En el tardofranquismo, pero la orientación del periódico era evidente.
como lo era la del Correo Catalán. Luego también trabajé una larga temporada en una revista que se llamaba Vivir en Barcelona, y en Vivir en Barcelona pues me tocó hacer un par de reportajes sobre el señor Jordi Pujol cuando era presidente de la Generalitat. Y claro, ¿qué podíamos decir en un reportaje de Jordi Pujol, presidente de la Generalitat? Pues que era el presidente de la Generalitat y muy respetable y tal. Para que os reáis un poco, pues recuerdo una de las sesiones que hicimos el reportaje, a su secretario se le ocurrió la genial idea de que se sentara así encima de una mesa para hacerle las fotos, para hacer un poco de imagen, ¿no? más abierta y eso, pero le puso la mesa demasiado alta, entonces como era bajito le colgaban los pies ahí en medio y fue un escándalo porque le pegó una bronca al secretario en aquel momento, nos hizo retirar todas las cámaras y pilló un cabreo de la hostia el señor Pujol. Claro, todo este tipo de cosas yo las he vivido directamente y lo que no me puede hacer creer nadie es que el periodismo es objetivo y que sí que tiene esa tendencia. Mira, por cierto, me he traído este libro que lo publiqué yo cuando dejé el periodismo en el 2008. En parte lo dejé porque la revista Lecturas en la que trabajaba antes se hartó de mí ya y se las ingenió para que me fuera, y en parte también aconsejado por un hombre que quizá vosotros lo conozcáis, Armando Matías Guiu. Armando Matías Guiu, además de un magnífico autor en todos los sentidos, era una magnífica persona, era un tío excepcional, yo me hice muy amigo de él, era un ser magnífico, y entonces un día me dijo que dejara ya el periodismo y me dedicara a escribir, que se me daría mejor, ¿no? Y entonces publiqué este libro que le llamé Periodistas o lacayos, donde le ajusté las cuentas a la profesión periodística, y os lo he traído porque precisamente había una lista que curiosamente la publicó este hombre que se llama Eduardo San Martín, que era director adjunto de ABC, nada menos, y publicó una lista de todos los defectos que él consideraba de los periodistas, que os la voy a leer para que veáis de qué va la cosa, ¿no? Decía que los periodistas estaban afectados de diversos vicios y decía, primero, maltrato y falta de responsabilidad del derecho a la información del público, tendenciosidad, suplantación de la información por ajustes de cuentas personales o de intereses ajenos a los periódicos, confusión entre la labor informativa y la asunción de un rol político entre propagandistas del poder y opositores al mismo, emparejamiento y dependencia de políticos y periodistas, confusión entre los intereses informativos y los empresariales y falta de humildad. O sea, todo esto lo decía ya en aquellos años, a finales de los años 80, lo decía nada menos que el subdirector del ABC. Y a mí me gustó recoger esto, bueno, el libro recogí cantidad de barbaridades que hacía la prensa en aquella época, porque yo creo que hay que tener claro que esa tendencia ideológica de cualquier medio de comunicación existe. Y hoy en día yo creo que está más claro que nunca, ¿no? Hubo un momento quizá en que había un poco más de diversidad de los medios de comunicación, pero hoy en día, bueno, ya hablaríamos también de lo que son las redes sociales y toda la historia, que eso ya es otro cantar, pero que yo creo que esa objetividad o esa neutralidad del periodismo se va perdiendo, si es que no se ha perdido ya del todo. Bueno, y es vuestro turno, ¿eh? Supongo que han quedado muchas cosas pendientes de aclarar o de perfilar. Adelante, cualquier pregunta. Bueno, venga. Hola, buen día. Yo, por un lado, quería decir que con respecto al investigador prefiero pensar que no tiene límites, porque a veces las respuestas están en esos límites. Para los límites ya teníamos a la policía. Se supone que si la gente tira de los recursos de un investigador,
Bueno, que si la gente va hacia un investigador es porque imagino que confía en que va a rebasar esos límites y encontrar esas respuestas a las que la policía no, por los límites propios de la ley, no puede acceder. Bueno, prefiero pensar eso. Y luego, por otro lado, con respecto a lo de si la literatura negra se adapta a la sociedad a la literatura, ahora estoy buscando concursos de literatura, me he topado con dos concursos medianamente importantes donde limitan el que no aceptarán los... No quiere. Eso es lo que pasa con el directo, claro. Sí, bueno, que he encontrado varios concursos donde no admiten obras, digamos, novelas, donde haya expresiones racistas, machistas y discriminatorias. Digo yo que sí, ¿cómo se puede explicar una parte positiva sin meter la negativa? Eso. Bueno, sí, yo creo que eso que estás hablando se llama censura, simplemente, y para mí que no debemos llegar a esos extremos tampoco. O sea que hoy en día sí que te das cuenta que cuando se habla de cualquier cosa que tenga que ver con esto, con la raza, por ejemplo, con el sexo, todo eso parece que nos cortemos a la hora de escribir o de explicar, y entonces estamos falseando la realidad. O sea, a mí me parece que, no sé, evitar decir determinadas cosas. Por ejemplo, el otro día lo discutía alguien con respecto a los humoristas, con respecto a un chiste. Claro, tú haces un chiste de negros, por ejemplo, dices que es un chiste racista. Sí, es un chiste racista, pero si empezamos a retirar del humor, empezamos a retirar todo lo que supuestamente pueda afectar a alguien, pues entonces vamos a prohibir el humor. O sea, digamos que hacemos un decreto por el que queda terminantemente prohibido hacer cualquier comentario, cualquier chiste gracioso que atente contra la dignidad de las personas. ¿Es eso lo que deberíamos hacer, de prohibir eso? Yo no estoy de acuerdo en algo así. Cuando escribimos una novela, ¿podemos escribir una novela que sea absolutamente agresiva y racista? Bien, que se escriba. Entonces los lectores tenemos que ser lo suficientemente críticos para no leer esa novela o para boicotearla de alguna manera. Eso sería tanto como decir, bueno, vamos a prohibir a Vox, por ejemplo, porque está lanzando un mensaje que es agresivo contra la dignidad humana. Lo vamos a prohibir, vamos a hacer el mismo sistema que está defendiendo Vox, lo vamos a hacer nosotros para prohibirlos a ellos. Yo creo que todo eso es algo que lo podemos discutir y lo podemos reflexionar. Pero desde luego yo cogería la frase aquella de no sé quién que decía dictadura ni la del proletariado. Sí, solamente un comentario a lo que tú has dicho. Es importante darse cuenta que esa falsa hipocresía o esa hipocresía se realiza desde los ámbitos del poder. Yo creo que desde esos ámbitos del poder, con una censura o con ese afeamiento a determinados chistes o determinadas posturas, lo que intenta es autoprotegerse. Es un mecanismo que va más allá de la anécdota, que va más allá del chiste. Es un mecanismo del poder para evitar la censura al mismo poder. Dejar aquí en la cabeza la idea de que a determinadas cosas, entre ellos el poder, no se le puede criticar. Si me permites una cosa, para ponerle un poco de humor a esto, no sé si os acordáis, no sé si era la revista El Papus o alguna de estas semejantes, en tiempos de Franco, también en el tardofranquismo, que es lo que yo tengo más presente,
hacían aquello cuando en las celebraciones del 1 de octubre que decía Franco, 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 arriba España. Entonces, no sé si fue en La Codorniz, debió ser La Codorniz, que publicó una portada donde ponía frasco, 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 arriba Espiña. Y entonces cerraron la revista por esa portada, la cerraron, estuvo cerrada 2 o 3 semanas y cuando volvió una nueva portada, que además yo la recuerdo, me hizo mucha gracia, la portada que decía botín es a botón como cojín es a X. Nos importa 3X que nos cierren la edición. Y la volvieron a suspender, claro. Entonces, claro, te digo, este sentido del humor que puede ser agresivo para unos o para otros, tenemos que prohibirlo, debe ser eso lo que tenemos que hacer. Vamos a hacer... Rápido, solo por alusión, rápido. No, el investigador no puede hacer esos límites, o sea, no hacemos lo que la policía no puede hacer, no, porque para eso está Villarejo. Vamos como el tiempo se nos ajusta mucho y la verdad es que esto es interesantísimo, pero no queremos dejar fuera las personas que han pedido comentar. Yo me gustaría, bueno, Eduardo, Jordi, que habéis pedido la palabra, Violeida, y lo siento, pero, bueno, Rosa, y ya está, porque si no... Hola, muy buenos días. No, únicamente de cara al investigador, porque esto da para mucho, a comentar al policía que creo que se refería a Roldán, cuando ha hablado alguien antes de algún ministro o algo así que acabó en la cárcel. Era el director de la Guardia Civil y era el señor Roldán, creo recordar. No, Roldán era por robar. Por robar, sí. Fue por robar y Barrio Nuevo fue por todo el tema sí. de tirado con América. Pero bueno, de cara al investigador, una cosa que me ha quedado antes un poco colgada es que él ha comentado que únicamente se aceptan casos de aquellos clientes que tengan un interés legítimo. Pero me gustaría saber quién decide lo que es un interés legítimo y dónde están los límites de ese interés legítimo. Muy buena pregunta, porque nosotros también nos hacemos esa pregunta. La ley es lo que dice, pero yo le voy a decir, porque después de 30 años, muy rápido. El interés legítimo se confronta de 3 patas. Primero, la relación entre cliente e investigado. Primero nos tiene que decir qué tipo de relación. Marido y mujer, empresario-empleador, empleador-empleado. Vale. Segunda pata, ¿qué tipo de información es la que hay que conseguir? No porque 2 personas tengan una relación se puede conseguir toda la información que sea. No, depende. Tengo sospechas de que me están robando mi empleado en la empresa, creo que mi socio está montando una competencia desleal. Vale. Entonces, eso evidentemente lo podemos conseguir. Y tercera pata, ¿para qué quieres esa información? No es que como me esté robando le voy a meter una paliza que lo lleve al hospital. Pues no, evidentemente no. Bueno, pues quiero tomar una decisión lícita, quiero emprender una acción judicial. Esas son las 3 patas. Pero lo tenemos que ver nosotros. Y si vemos que no existe el interés legítimo, fuera. Hola, esto va a ser rápido. Hace una serie de años tomé decisiones basándome en tus horóscopos, viendo que han estado manipulados, entiendo mis errores y te hago responsable. Hola, también rápido, 2 preguntas. Yo tengo la sensación de que los nuevos escritores, a raíz de que la sociedad ha cambiado, todos lo vemos y convivimos con los cambios, intentamos a veces, ya sea por busca del éxito, por el afán de llegar rápido, por ir al ritmo de Internet, que es imposible seguirlo. Yo creo que a veces intentamos meter un poco con calzadores en la novela policíaca, y también pasa en la novela romántica, una serie de actores que se han hecho comunes en la sociedad, como por ejemplo, yo qué sé, leo una novela y ya sé que me voy a encontrar a un negro, a un inmigrante latino, a una pareja, a una familia monoparental, a una pareja de gays o lesbiana, y es como un poco para contentar la opinión pública y para contentar no sé, el poder
puede que sea. No sé si vosotros que escribís desde hace tanto tiempo lo veis así o no. Y la otra muy rápida, ¿creéis que ya hay una novela policíaca femenina? Sí, bueno, respecto a la primera, evidentemente eso que señalas, yo creo que hay una serie de clichés que funcionan literariamente y que se mueven, como tú dices, cuando buscas una novela, pues tienes que, si depende del tema que sea, tienes que buscar, digamos, una serie de personajes que se adapten un poco al cliché. Hay mucho ya de, digamos, de oportunismo desde el punto de vista literario. Normalmente el seguir, digamos, los clichés desde el punto de vista literario siempre es negativo a la larga, porque en definitiva la vida es mucho más complicada que los clichés, y luego los clichés se repiten tanto que al final terminan aburriendo también, ¿no? Terminan gastando. Entonces, bueno, yo creo que hay que tratar, dentro de lo que cabe, y eso es un poco el talento del escritor, hay que tratar de salir de los clichés establecidos. Hay que tratar incluso de decir cosas más fuertes, pero decirlas de otra manera, saltándose los clichés, porque además al final la vida es mucho más rica que cualquier cliché literario, ¿no? Cualquier literatura. Y luego yo creo que lo que distingue, digamos, al talento literario es precisamente saltarse esos clichés y ver la vida, esos aspectos, esos recodos de la vida que no aparecen en los clichés, pero que son al final mucho más ricos, mucho más interesantes y aportan mucho más que la novela trillada, digamos, o la novela repetitiva, para entendernos. Y la segunda pregunta, perdona, ¿qué era? ¿Novela negra femenina? Bueno, ¿ves? Eso yo creo que también es otro cliché. Vamos a ver. Hay excelentes novelistas negras, mujeres, como todos sabemos, ¿no? Y de hecho, bueno, empezando, aunque hay gente que no les guste, empezando, por ejemplo, por Agatha Christie, que sigue siendo imbatible en ventas, sigue siendo imbatible no solamente en ventas, sino en argumentos, en películas, en series, está ahí, ¿no? Y bueno, por mencionar otras, por ejemplo, Patricia Highsmith, que a mí me parece una escritora sensacional. De hecho, sí existe, digamos, una corriente de mujeres que escriben novela negra y que, lógicamente, en muchos casos, pues, arriman, digamos, el ascua a su sardina, para entendernos, desde el punto de vista de tratar de contrapesar pues la influencia machista que ha existido a lo mejor al principio, sobre todo de la novela negra, con el género negro, ¿no? Pero yo creo que los personajes, o sea, las mujeres que realmente han destacado en la novela negra como tales, han salido, digamos, escriben novela negra y, lógicamente, la escriben desde un punto de vista, en muchos casos, femenino, como es lógico. Como si yo soy carnicero o soy minero, pues evidentemente, seguramente se refleja mucho de lo que yo pienso en la manera de escribir. Pero bueno, volviendo al tema, yo no me gustaría que existiera una novela negra que se viera solamente desde la óptica femenina. Yo creo que la novela negra está ahí y que las mujeres, evidentemente, que tienen talento, pues van a hacer unas novelas sensacionales, y los hombres que tienen talento pues harán también unas novelas muy buenas. Y no creo que haya que buscarle en mi modesta opinión, no creo que haya que buscarle una rivalidad de sexos al tema, ¿eh? Sí, si me permites contestarte un poco a tu pregunta, estando de acuerdo con Fernando de que lo que importa es el valor literario de la novela, yo muchas veces me he preguntado cuál es la diferencia entre hombre y mujer. Y la diferencia entre hombre y mujer, el único que me lo ha iluminado un poco es un filósofo, Jung, que decía que el hombre tenía las ideas conscientes y los sentimientos inconscientes, y la mujer tenía las ideas inconscientes y los sentimientos conscientes. Hay que pensar un poco para interpretar lo que decía, pero en definitiva, que la mujer trabaja mejor los sentimientos que el hombre. Esta es la distinción fundamental entre un hombre y una mujer. El hombre está en las ideas, no está en los sentimientos, no está en el cariño, no está en las muestras de cariño, está en otra cosa. Y entonces la mujer lo que puede aportar, no a la novela negra, a la novela en general, es eso
que forma parte de su naturaleza, que son los sentimientos, y es capaz de elaborar unos personajes de una profundidad sentimental, yo creo que mucho mayor que los hombres. Bueno, a mí si me permitís disentir en general de todo esto, yo es que estoy pensando, a ver, pero ¿qué diferencia hay entre un hombre y una mujer? Es que a mí la única diferencia que veo, que es bastante real, es que una mujer se puede quedar embarazada y un hombre no. Y esta es la única diferencia que encuentro como algo real. Todo lo demás, yo recuerdo haberle, ahora estaba pensando qué autor era, no recuerdo qué autor era, que lo leía en mi juventud o adolescencia y tal, y estaba convencido de que era un hombre, no distinguía el nombre del autor. Y luego, al final, hostia, no, resultó que era una mujer. ¿Y eso qué significó para mí? Nada. Quiero decir que el escribir una novela negra la escribe un autor / autora, que se dice ahora, pero lo escribe un autor, un escritor, escritora o lo que sea. O sea, yo creo que la manera de escribirlo varía de una persona a otra, no indiferentemente del supuesto sexo que pueda tener, es mi opinión. Solamente una pequeña apreciación. Por ejemplo, una autora de novela negra que yo creo que escribe en femenino y con un protagonista femenino es Jiménez Barlet, con Petra Delicado, por ejemplo. No obstante, hay muchísimas autoras que escriben en masculino. No nos olvidemos también de que estadísticamente la mayor parte de los delitos los cometen hombres y que actualmente, estadísticamente también, la mayor parte de los policías son hombres y la mayor parte de los mandos de las policías, como de otras muchísimas profesiones, también son hombres, lo cual no quiere decir que sea deseable. Pero bueno, quería hablar de Jiménez Barlet, básicamente. Yo solo quería hacer una pequeña reflexión sobre la realidad que me preocupa un poco, relativamente. Estoy de acuerdo con José Luis que no podemos prohibir formaciones, aunque sean tipo Vox. Pero lo que me preocupa es si ese tipo de formaciones llega al poder, ¿qué va a hacer? Porque me parece que ellos no van a estar con no prohibir nada. ¿Qué va a ser, por ejemplo, en Italia? Ahora lo veremos, si llegan al poder. Y ya tenemos pues también, bueno, la historia nos explica lo que pasó con Hitler, que llegó al poder de forma democrática. En fin, no sé, que es algo que dices, bueno, no lo podemos prohibir, pero dar un poco de miedo que lleguen a mandar ellos, ¿no? O a tener mayoría. Eso. Sí, no, evidentemente lo que tenemos derecho es oponernos a eso de todas las maneras posibles. O sea, es que además, ya decías de Hitler, bueno, es algo que ya ha pasado. Ya hemos pasado por eso en España, hemos pasado en Italia, en Alemania, en Polonia, en un montón de países donde se ha pasado por eso. Parecía que se había superado y ahora puede ver, la mayoría de gente vuelve a caer otra vez en la estupidez esta de pensarse en el individuo o individua que le va a salvar la vida, ¿no? Y que va, no sé, a mí me cuesta entenderlo, me cuesta entender que haya seres humanos más o menos normales que acaben votando a semejante cosa. Yo quería hacer un apunte. Bueno, quería haceros un apunte porque la mesa es una pasada. Muchísimas gracias, Rafael Guerrero, Fernando Martínez Lainez, José Bácaro, José Luis Caballero y Félix Martínez. Un placer tenerlos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Las mesas de hoy han estado hechas de la siguiente forma. Hemos tenido esta mesa que es de la realidad a la novela negra. Y como ya sabíamos que esta mesa iba a traer esta riqueza como todas, ahora vamos a hacer una firma de libros para todos los que os apetezca, no solo con los autores, sino firmarán y podéis encontrar los libros Violeida Sánchez,
María del Mar Díez, Eduardo Oller, Marta Angelats, Miquel Casals, Luis Artigue, Ramón Valls, Ricardo Bracaioli, Susana Vilafañé y María Isabel Sola. Y como sabíamos que iba a traer esta mesa esta riqueza, no os extrañéis porque la siguiente mesa es justo al revés. De la realidad a la novela negra, la siguiente está puesta al revés, de la novela negra a la realidad. Con lo cual, todos los que no habéis podido preguntar, guardaros esas preguntas porque la siguiente mesa lo podréis hacer, porque por eso se ha hecho este doble juego de estas dos mesas así puestas estratégicamente. Gracias, de verdad, de corazón. Gracias.